¿Qué tal? Gracias por estar una semana más aquí en Desde el Retrovisor. Estamos en lo alto. Últimamente tiramos mucho entre naturaleza y alturas. La cita de hoy no es aquí en lo alto del Paraño. Descendemos para llegar hasta Carballiño, tierra conocida por sus pulpeiras, pero también por tantos emigrantes. Para la cita de hoy nos acompaña una mujer emigrante también, de esas que lleva toda su vida pues en su tierra y un día le toca venir aquí a sus raíces, a la tierra de sus padres. Así que me voy ya hacia Carballiño porque Soledad ya me está esperando. Aquí estoy ya con Soledad. Muy buenas. Muy buenas, Asun. Aquí estamos, decíamos, en clave de Carballiño, el parque. Ya veis que estamos en él. Veis que Carballiño, conocido, cómo no, por tanta emigración. Tal cual, sí. Bueno, Galicia en general, pero bueno, Carballiño está plagada de gente que venimos de fuera, o nuestros padres vinieron de fuera, es correcto. En tu caso, tú eres mexicana, aterrizas en Carballiño, sí. Pero tus padres son los dos gallegos, ¿no? Sí, mis padres son los dos gallegos, emigran en los 70 a México y bueno, de hecho mi hermana y yo somos la primera generación, porque mis hermanos todavía nacieron aquí, somos la primera generación que nacemos allá y bueno, con los años se reinvirtieron los papeles y acabo yo viniendo para acá, ¿no? ¿Cómo es esa diferencia, Soledad, de estar en México aquí? Porque hablamos, antes estuvimos cotilleando un poquito, claro, obviamente. Es importante. Desde luego, porque no vienes de jovencita. No es que sea mayor, tampoco nos vamos a pasar, pero... Vamos a maquillar la realidad. Bueno, antes de nada, tenemos mucha WhatsApp porque... Nos conocemos desde hace unos cuantos años, desde este medio, pero estábamos al otro lado. Hoy he conseguido traerla a este lado de la cámara. Sí, que sabe que lo odio, que me gustaba estar atrás cuando trabajábamos juntas. Yo la grababa a ella. Pero bueno, hoy fui arrastrada, no sé por qué embrujo ahí, por qué vudú que me ha hecho, sí. Terra de Meigas, Galicia. Terra de Meigas. ¿Cómo se llevan esas dos partes? ¿Cuál sopesa más en ti, en tu sentimiento? En mi caso, claro, eso dependerá evidentemente para cada persona y su experiencia. En mi caso, como bien mencionabas, lo que hablábamos un poquito antes, no es lo mismo emigrar cuando eres niño que emigrar cuando eres adolescente, que cuando eres joven o cuando eres mayor, ¿no? Yo sí que me adapté bastante bien a la cultura mexicana, además es una cultura que me encanta, ¿no? Sí que vivía... O sea, soy ambas cosas, porque evidentemente pues crecí escuchando gallego, crecí comiendo comida gallega, pero estuve muy adaptada a mi país, viví hasta los 30 y tantos años en mi país, entonces evidentemente para mí México va a ser siempre mi cultura mayor, ¿no? Cuando me presento a alguien y me pregunta de dónde eres, digo de México, ¿no? Eso no quita que también esté atravesada y marcada por la cultura heredada, ¿no? Que también valoro y aprecio mucho. Pero sí es verdad que si tuviera que poner, que si yo te dijera cuál marca más la identidad de Soledad, pues es la cultura mexicana, evidentemente, sí. En el acento no nos cabe la menor duda, sí. Pero 7 años de aquí, ¿qué acento decimos que tienes? Pero ¿y el gallego? El acento gallego no lo tienes, por lo menos. No, bueno, a veces se me ha pegado, es que suceden cosas raras con el lenguaje. Hubo un tiempo que se me pegó el acento, que no las expresiones, ¿sabes? Esta cosa un poco de oye, ¿no? Que va un poco, mira. Y cantado, ¿no? Ese cántico. Y puede que de pronto hablaba con gente así y me decían, pero te estás poniendo súper mexilegan, ¿no? Y luego de mandar audios con amigos mexicanos, volverlos a escuchar y escucharme en acento súper marcado, como del norte, ¿no? Como estos de, oye, mija, ándale. Que yo no sabía si, claro, pasados los años, tú sabes que pasan cosas raras en el lenguaje y en la cabeza, entonces... No sabía si estaba hablando como la gente de aquí me escucha, no sabía si ahí se estaba defendiendo mi identidad en plan de no caigas, ¿no?
Oscila un poquito, pero bueno, creo que no, creo que sigo sonando muy mexicana, mayoritariamente mexicana, ¿no? Sí. Digo, dependerá mucho de cada quien, incluso lo hablamos hace rato que te comentaba, tenía un amigo que aunque vivió en México también como yo hasta los 30 y tantos, siempre se identificó más con Galicia, no es una cuestión de identidad, ¿no? Sí es verdad que yo a nivel familiar estaba mucho más dentro de la cultura y el núcleo gallego. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto, hace un tiempo una amiga me preguntó qué era típico de comer en Navidades en México. Yo le respondí, en mi vida comí mexicano en México en Navidades, porque era algo tan de la familia, de sí reunirse, que comíamos lo mismo que aquí, ¿no? Entonces le dije, bueno, los platillos son estos, pero si te soy franca, no los he probado. Esto no era lo normal, ¿no? Que luego yo salía y estaba todo el tiempo comiendo tacos y todo el tiempo ahí. Entonces, yo la verdad es lo que te comento, en mi caso me adapté bastante más a la cultura mexicana, sí que veía, por supuesto, mis padres mantenían sus tradiciones, mi mamá tenía su mandil de cuadritos, ponían a desalar el puerco, colgaban el jamón, que era una escena un poco surrealista, ¿no? Un cuartito en un departamento en medio de edificios del DF con jamón colgado y todas estas cuestiones, ¿no? Y sí que estaba el centro gallego y evidentemente, claro, ¿no? O sea, en generaciones anteriores sí que se percibía que se mantenía la cultura un poco hacia sí, ¿no? Hacia no perder la tradición, hacia no perder el vínculo. Era quizá más cerrada, ¿no? Al respecto de relaciones más profundas con el exterior, pero no de una manera tan hermética quizá como sucede con otros tipos de migración. Entonces, sí que se veía una necesidad de mantener la tradición gallega. En mi caso, yo viví más hacia afuera, ¿no? Más hacia México. Y una vez que vienes a Galicia, que aterrizas ya aquí, ¿cómo vives ahora o al principio quizá, ¿no? ¿Cómo es ese, pues no estar allí? Porque al final, como decías, ¿no? Te sientes muy arraigada, lógicamente, pues a México, a tus vivencias allí, y que no te vienes de niña, ya te vienes casi, sí, con una vida hecha allí. Sí, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo pasaste? Bien, ahora es que ha habido dos momentos, porque hubo otra etapa de mi vida de más joven en la que sí estaba, porque de esta última vez que me vine, claro, ya me vine pasados los 30, es lo que te digo, vives etapas distintas, ¿no? De más joven viví en Madrid y ahí sí que noté un choque cultural bastante más fuerte porque estaba mucho más arraigada, ¿no? Ya era una adolescente, entonces como una experiencia vital mucho más importante, ¿no? Digamos, dentro de tu vida, ¿no? Entonces, para mí hay como dos fases, ¿no? Esa en la que sí, digamos, puede vivir como este choque cultural, aunque era el país de mis padres, ¿no? En el que, claro, te vas, dejas un montón de cosas atrás, ¿no? Tus amigos, tus códigos, la comida, tu familia. Y te comentaba que se da como este efecto de que todo eso que está ausente, paradójicamente se vuelve más presente, ¿no? Y empiezas a ver un montón de matices que al estar sumergido dentro de tu ámbito cultural o tu tejido cultural, digamos, los tienes un poco más adormecidos, ¿no? Porque es tu cotidiano. Entonces, sales de tu cotidiano y, claro, pues tu relación con ese otro mundo está plagada de un montón de sensaciones, está plagada de muchos matices, en cómo incluso ves al otro, ¿no? Lo reconoces, pues esta cosa extraña, ¿no? Como alguien muy diferente. Eso al mismo tiempo te hace como reafirmar tu propia identidad, ¿no? Es un proceso como muy, muy personal, muy existencial. Y pues en ese sentido para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Luego esta última experiencia en Galicia ha estado llena de más matices. No lo he vivido tan intenso quizá como en ese entonces, por lo que te digo, porque era más mayor. Y porque, claro, ¿no? Llegas a un sitio en el que escuchas esa misma lengua que estaba en tu casa de segundo plano, pero sí que empiezas a ver otras cosas de Galicia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me pasó, no? Mis papás eran gente que mantenía sus tradiciones, pero que a lo mejor no me hablaban de la generación NOS, que no sé, que a lo mejor en mi casa o en casa de mi tía encontraba un disco de Ana Kira y decía, ¿qué es esto? Por Dios, qué horror. Y llego aquí y escucho Muñeiras, por ejemplo contigo, cuando te grababa a ti y a tu grupo, y lo vivo de una forma enteramente diferente, ¿no? O sea, más próxima, y me empiezo a sentir mucho más atraída por esa parte de mi herencia cultural, ¿no? Y me empieza a traer Rosalía de Castro y me encanta toda esta vertiente musical que está revitalizando la tradición, que le está volviendo a hacer vivir, ¿no? Y lo que te comentaba en particular del lenguaje, ¿no? Que es curioso que tienes este lenguaje como en segundo plano, que lo entiendes porque es algo de lo que te han hablado desde que eres niña,
pero de pronto te encuentras con gente, sobre todo gente joven, era lo que me pasaba, gente joven que lo hablaba, pero sí como de esta posición muy particular frente al gallego, como de sí no dejar que se muera mi lengua, sí revitalizarla, de gente que se nota que está viviendo su cultura a profundidad, ¿no? Y sentir ahí una extrañeza hacia esa lengua que conozco, hacia esa lengua que era la de mis papás y tal, pero que de esta vez la estoy escuchando desde otra perspectiva, ¿no? Y es como esto, como que reconoces ahí otra cultura, porque en efecto esa gente a lo mejor está viviendo Galicia de forma distinta y pues es la primera vez que además me encuentro en un medio rural después de vivir en ciudad. Y todo eso empieza a dibujar todos estos matices, ¿no? Que me hacen tener pues eso, más conciencia, o la conciencia que creo que toda experiencia de migración le genera a las personas, ¿no? La de reconocer más a los demás. Y claro, ¿no? Entonces en resumen te diría que lo que está pasando es que todo este tejido de Día de Muertos, colores tan mexicanas, se está también entretejiendo con la morriña, con el azul de Galicia, con el mar, con el rural y con la lengua gallega, ¿no? O sea, ¿qué echas de menos, quizá, si echas algo de menos, a nivel cultural? A ver, a nivel de día a día, pues cosas, eso, por ejemplo, una oferta cultural más amplia, ¿no? O sea, la capacidad de que tengas muchos museos, de que tengas muchas actividades a realizar. En ese sentido, claro, toda ciudad siempre es un poco... Y por el contrario, ¿no? En DF yo no tengo pues esto de caminar 10 minutos y tener un monte impresionante o conducir una hora, claro. Que la playa más guay cercana estaría como a 4 horas y no es la más guay tampoco, ¿no? Y claro, son cosas completamente distintas, ¿no? Allá es ruido, aceleración, aquí es calma, silencio, o sea, es el campo contra la ciudad, ¿no? Pero más allá de eso, como decirte, echar en falta a nivel realmente personal, yo creo que son justo esas raíces que sí que forman mi identidad, ¿no? Porque a veces me pasa mucho con el Día de Muertos, me encanta el Samaín, me encanta, como te digo, todo esto, estos matices que aparecen cuando vives en un sitio, ¿no? Hay otras celebraciones aquí que también se están volviendo muy importantes, por ejemplo el entroido, que es algo que también estuvo ahí en segundo plano, pareces un entroido, hasta que realmente vas encontrando el entroide y te das cuenta que es todo un mundo y todo lo que implica, ¿no? Pues como eso, digamos que yo sí echo en falta, pues a lo mejor el Día de Muertos, o que hay un día que escucho La Llorona y cierro los ojos y estoy en la plaza de Coyoacán, que es donde vivía Frida Kahlo, que es como un barrio colonial del DF del Sur. Y de pronto pues tengo todas estas memorias de lugares y espacios que fueron marcando mi identidad, ¿no? Entonces... pues recuerdo Coyoacán, recuerdo a la comida, la Casa Azul de Frida Kahlo y cierro los ojos y estoy como ahí, ¿no? Al final de cuentas es como una casa simbólica con la que tú te identificas, que es lo que te decía, no todo el mundo se identifica, ¿no? Yo sí me identificaba con mi cultura, entonces tejió parte del universo soledad, ¿no? Digamos, y lo que te plantea que cuando emigras, pues al final de cuentas es un proceso individual, pero también es un proceso cultural, porque te estás presentando al otro como un representante de tu cultura, ¿no? Entonces, ¿qué echo en falta? Pues a veces echo en falta vivir de forma real esas experiencias simbólicas en su sitio, ¿no? Esos momentos, digamos, me faltarían esos momentos, o irme a Oaxaca y ver esos colores y ver esa gente. Y que bueno, aquí estoy teniendo otras experiencias que van tejiendo también la historia de mi vida, se sigue tejiendo, ¿no? Entonces, eso sería en concreto lo que más echo de menos. Habrá que hacer un llamamiento y nos vamos allá sin problema a hacer otra entrevista allí, claro, a ser posible Día de Muertos, porque yo quiero vivir. Sí. También la verdad que sí, por lo que nos llega, ¿no? Decíamos que Carballiño, bueno, pues sí, zona de mucha inmigración, sobre todo, pues sí, también hacia México, claro, hacia esa parte. Decíamos, aquí, con Soledad, una muestra de este tiempo también. ¿Qué está forjando en ti que digas, podría llegar a echarlo de menos de lo de aquí? Esto que te he comentado, ¿no? Esta otra parte de la cultura callejera a la que quizá yo no tuve acceso, no porque mis padres tenían pues su mundo formado y tal, ¿no? Evidentemente es diferente la visión de además son muy mayores, una persona mayor que cómo lo vive pues una persona joven, ¿no? Entonces todo este mundillo, ¿no? de la revitalización de la generación, ¿no? De aprender de Rosalía de Castro, de aprender de Castelao, de traer la bolsa que dice soy un Tocho Arnau, ¿no? De esta gente que se está levantando para
para que justo este proceso como de invisibilidad que había hacia Galicia, ¿no? Como de casi plantearlo como vergonzoso, ¿no? No hables gallego, es vergonzoso, gente de campo, y todo eso que al final era completamente arbitrario, que era más que una relación de poder arbitrar, que sale esta gente a defender su lengua, sus costumbres, ¿no? Entonces yo echaría de menos la música ahora de aquí, echaría de menos el carnaval, ¿no? Que ya para mí también se ha vuelto como un segundo Día de Muertos, ¿no? O sea, echaría de menos eso, ¿no? Encontrar como esta versión del campo que está volviendo a procesar su identidad, ¿no? Una revitalización. Echaría de menos los bosques, las playas y tal. Y la gente, que también, la gente que se ha vuelto buena amiga, ¿no? Porque hay un matiz como muy sencillo en muchas personas que viven aquí. No sé si es por el contacto con lo rural, y que las relaciones quizás son más fáciles, ¿no? Más sencillas, ¿no? Esas cosas serían las que echaría de menos, sí. ¿En alguna ocasión sentiste rechazo quizá, bueno, aquí por ser mexicana o en México por ser gallega? No, bueno, que no lo eras, obviamente que eres mexicana en sí, pero la raíz, ¿no? Claro, exacto, la raíz es la gallega. Entonces, ¿alguna vez sentiste algo así? ¿Te sucedió? No me he sentido rechazada en ninguno de los dos sitios. En México, un poco lo que te comentaba, no es que sí que había de pronto como siempre llama un poco más lo diferente, en el lugar en el que estés, pues a lo mejor había un poco más algún maestro que me llamaba española o alguien que me llamaba gachupina, pero sin ningún afán de ofender, sino por... y lo que te comentaba, hay ciertas visiones de ciertas personas que le otorgan un cierto privilegio al hecho de venir o tener algo muy cercano, o tener un pasaporte europeo, digamos, ¿no? Parece que habría una como plusvalía. Pero directamente yo no sentí nunca ni que fuese más o menos aceptada por ser española, ¿no? Allá. Y aquí tampoco, quitando, quizás sí, ese tiempo que viví en Madrid conocí lo que era la palabra sudaca, no tenía ni idea de qué lugar, no fue en referencia a mí exactamente, pero sí que me encontré con como un poco racismo, xenofobia. Y aquí quizá algún comentario de una persona alguna vez ya hace tiempo que me dijera, un señor mayor, que me dijo que no estaba sufriendo rechazo por cómo me veía, no por cómo hablaba, ¿sabes? Que si me viera por cómo hablo, ¿no? Que si me viera, digamos, lo que me estaba tratando de decir es que si me viera como una mujer típica mexicana, de rasgos morenos, quizás sí sufriría racismo o xenofobia, ¿no? Pero hombre, al final de cuentas fue el comentario de un señor mayor un poco en la noche. Yo honestamente no he sentido ningún tipo de discriminación y además me parecería absurdo porque este es un lugar lleno de migrantes. Si no emigraron sus abuelos, emigraron sus padres o van a emigrar ellos. Entonces me parece que aquí hay, pues ya es muy variopinto ese escenario, ¿no? Sí, tenemos la fortuna en ese caso, pero bueno, es cierto que en todos los lugares al final, pues sí, siempre te encuentras, ¿no? De una manera o de otra con personajes. Ajá, sí. Siempre hay un personaje, sí, ¿no? Claro, sí, pero bueno. Que de alguna manera le estorba el resto del mundo. Claro, dependerá un poco de las preconcepciones. Evidentemente, pues a lo mejor no sería lo mismo para mí que lo es para alguien que a lo mejor viene de Bolivia, sin papeles o lo que sea, y que se puede dar o gente que viene de Brasil, Colombia, lo que sea, que ya por su tono de piel, que a ver, en todos los países hay todos los tonos de piel, ¿no? Pero me refiero que entran en una situación en la que ya se enfrentan, sí, muchas veces con una discriminación, ¿no? En mi caso, pues no, quizá porque hay un DNI, porque está la familia y por lo que te digo, es una zona de inmigrantes. Directamente yo no me he sentido así, ¿no? A largo plazo, quizá. Aquí, ubicada en Galicia, Carballiño, o quizá retomar la estancia. No, a mí me gustaría volver a alguna ciudad. Quizá ya no, porque ya soy más vieja, ¿no? Ya no, antes siempre mayor, no vieja, adulta, ¿no? Si acaso. Siempre me gustaron las ciudades monstruosas, pero la verdad es que ahora me gustaría vivir en una ciudad mediana. O sea, no, tampoco en algo tan, sí, un punto medio, ¿no? O sea, quizá algo como Coruña, algo como Porto, que me dé un punto medio entre ambas cosas, entre una cierta oferta cultural y más actividades a hacer, pero que también tenga opciones de campito y de tranquilidad y de paz, y que no haya esta gentrificación, ¿no? Tan masiva, que es de las cosas que más me molestan en las ciudades grandes ahora. Creo que lo que comentábamos, bueno, más bien yo la globalización la veo más en un sentido de
que por el ritmo de vida que llevamos ahora, pues se tienden a homogenizar esas diferencias en las culturas, ¿no? Todavía falta tiempo para que, por fortuna, ¿no? Que no se apaguen esas diferencias, porque esas diferencias son las que nos hacen más reconocernos entre nosotros, ¿no? O sea, porque tú eres diferente a mí, yo tengo más conciencia primero sobre ti y sobre que mi visión del mundo no es la única que existe en el mundo, que esa es otra de las grandes cuestiones al momento de hablar de migración, ¿no? Que hay mucha gente que, bueno, hay concretamente pues un problema que se llama ser etnocentrista, ¿no? Y es que a veces no reconocemos al otro, ¿no? Tenemos esta visión que pertenece a nosotros, a nuestra cultura, y es como si le pegáramos una pegatina, ¿no? Tú eres esto que yo veo, cuando en realidad el proceso de migración te permite ver esa diferencia, de ahí la idea de otredad, de ahí la extrañeza, ¿no? Que te genera esa nueva cultura, y eso al mismo tiempo te hace cuestionarte sobre tu propia identidad, y entonces es un proceso muy enriquecedor, ¿no? Porque amplías tu conciencia sobre los otros, y además pues hay un intercambio y puede haber una experiencia vital fundamental, ¿no? Y eres más consciente de tu propia cultura y de cómo te atraviesa tu propia cultura, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una sociedad que quizás sea excesivamente globalizada, que por los tiempos en los que vivimos además es más fácil, que está guay, es más fácil poder viajar, ¿no? Es lo que hablábamos, o tener más referentes, ¿no? Lo que te decía, el ejemplo que te ponía de una amiga que pues hace muchos años ella ya había ido a la India y tal, y tenía ciertos referentes porque, bueno, de las películas y tal, y de un momento dado fue a Noruega, no tenía ningún referente de eso, y se encontró pues como que la ciudad estaba ahí, ¿no? Que no se podía dialogar con la ciudad. Entonces, por un lado está guay que hoy sepamos mucho más de que quieres averiguar qué está pasando en la Guyana Francesa y te metes a Google y lo encuentras, y a lo mejor antes pues ni idea. Pero también es cierto que el proceso de globalización y la medida en la que se van como normalizando comportamientos, estilos de vida y la facilidad con la que nos movemos, pues va homogenizando y quitándole sus matices, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo espero, siempre es bueno que se mantenga la diferencia, mantener las tradiciones, para que nunca perdamos ese enriquecimiento, ¿no? Entre culturas, que es lo que nos hace enriquecernos, ¿no? Como personas, lo diferentes que somos, ¿no? O es así como yo lo vivo y lo percibo. La globalización está muy bien, sí, pero no dejemos nunca nuestra cultura. No, claro, o sea, yo creo que ahí evidentemente estamos hablando de que ha habido procesos culturales en los que ciertas culturas se imponen a otras por justamente este etnocentrismo, ¿no? Y eso se queda instalado. En el caso de México lo ves con la cultura indígena, ahora no, pero había lo mismo, ¿no? Las lenguas indígenas estaban muy rezagadas, y mismo pues la gente indígena que también hace procesos de migración desde los estados a la ciudad, por ejemplo, se enfrenta a muchísima violencia, racismo, clasismo, de gente que a lo mejor tiene su mismo color de piel, ¿no? Pero que como no pertenece a la cultura indígena, pareciera que eso hace una decisión. Entonces cada vez hay más conciencia de preservar una cultura tan rica. Además, bueno, en el caso de México ha habido una resistencia enorme, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que la cultura precolombina de México sobrevivió bastante a la colonia, y sobrevivió el Día de Muertos, sobrevivió la gastronomía, o sea, comemos muchas cosas que se comen desde antes de la colonia, sobrevivieron las lenguas, sobrevivieron los tejidos, ¿no? Y hay sitios donde eso no sucedió, hay sitios que fueron extinguidos, ¿no? Y ese paralelismo con Galicia sí lo veo, ¿no? De forma muy distinta, evidentemente, ¿no? Pero aquí quizá fue... Además, claro, los años de dictadura no ayudaron, ¿no? Porque era una dictadura que decía, no me hables gallego, háblame castellano, no me hables catalán, háblame castellano, no me hables vasco, todos somos españoles, todos... y esto mismo, al pertenecer al mundo rural, ser la zona quizá más pobre, ¿no? Era la gente que quizá más trabajaba, bueno, no la que más, pero vamos, que la gente que trabaja en el campo trabaja, de verdad. Y se le añade como esta carga de culpa por ser lo que son, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, evidentemente, pues anulas la cultura por este etnocentrismo. Es mejor la mía que la tuya, es mejor el castellano que el gallego. ¿Para qué vas a leer a Rosalía? ¿Sabes? Me explico, ¿no? Y entonces, claro, resurge una
la gente que quiere mantenerlo vivo y que dice, porque claro, si no lo mantienes vivo, ¿cómo te enteras que existió? ¿No? Por eso te decía que también al respecto de la migración, a veces la memoria es muy importante, ¿no? Que hay gente que busca la memoria de gente que no conoció, sus abuelos, sus bisabuelos, que dicen, bueno, mi abuelo fue inmigrante y quiere conocer su historia y dónde vivió, y hacer a lo mejor algo al respecto, una especie de homenaje, ¿no? Y entonces en ese sentido la migración siempre te abre muchas cartas al respecto de tu existencia como humano, como individuo social, ¿no? Pero como un individuo social que tiene que de pronto enfrentarse a qué es la identidad, a quién es el otro, a qué tanto de lo que yo pienso sobre ti es real, a qué tanto es un prejuicio, a la dimensión verdadera, ¿no? Del esfuerzo de un migrante, ¿no? Que hablábamos te comentaba de estas esculturas de Bruno Català. De Bruno Català, exacto. Que es una idea tan sencilla, pero es tan clara, ¿no? Una escultura que está en algún puerto con una maleta y a este personaje que está emigrando le falta muchas partes de sí, muchas partes vitales, ¿no? El esfuerzo tan tremendo que ha sido para algunos migrantes, ¿no? O sea, en el caso de mis padres o de mis abuelos, no sé, en tu familia me imagino que también habrá emigrado, caer en cuenta, pero te digo, con una dimensión más real de, bueno, esta era gente del campo que se las vio durísimas, que a lo mejor se fue con una mano en la cintura, que unos se fueron, perdón, una mano adelante, otra detrás, que a lo mejor se fueron unos en barco, y que tuvieron que dejar todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro que como individuo, ¿no? Por eso te decía que es un proceso que se vive de forma individual, pero que invariablemente se vive también de forma colectiva. Porque cuando hablas de migración, confrontas a dos sujetos que representan a una cultura, ¿no? Entonces, te vuelves más consciente de tu cultura y quieres mantenerla y quieres que no se muera, porque valoras más el peso de ese abuelo que tuvo que dejar su casa y que luego pues tuvo que volver, ¿no? Y también lo que hablamos, que había muchas formas de emigrar, que no era lo mismo huir de una guerra, que no tener que comer y tener que irte, que tener papeles a no tenerlos, que querer hacerte un máster o irte a un país porque te llama la atención la cultura, ¿no? Y cada una de esas cosas, o si eres mujer, o si eres negro, o si no es lo mismo ser homosexual e irte a Polonia o a Rusia que irte a Ámsterdam, ¿no? No va a ser lo mismo ser mujer e irte a Kabul que irte a Nueva York, ¿no? No es lo mismo ser mexicano de campo y irte a Estados Unidos que ser pues español y de Madrid y irte a Estados Unidos. Sí me explico, ¿no? Claro. Y esas características van a marcar mucho cómo vives la migración, ¿no? Y le van a dar un mayor o menor sentido. Que en conjunto yo creo que siempre va a compartir esa cuestión de la identidad, de la memoria y del encuentro con el otro, ¿no? Creo que eso atraviesa todas las formas de migración, pero va a tener más o menos peso en cada uno de esos sujetos dependiendo de la situación en la que tengan que emigrar, ¿no? Sí. Pues claro, para mí no han sido situaciones obligadas, ni lo he vivido de cerca en relación a mis padres, ¿no? O sea, sí, de pronto me ha pesado un poco pues saber que mi papá emigró primero a Barcelona, ¿no? Y tuvo que hacer 3 turnos en la CEA, montando coches en una fábrica, ¿no? Y se iba a ir a Alemania hasta que se le cruzó mi mamá, y entonces se fue a México. Y claro, y empezó vendiendo colchas en una bicicleta y luego puso una mueblería. Y claro, y pienso en mis tíos y pienso en toda la gente de aquí, y claro que eso me hace tener esa misma conciencia, pero en mi experiencia concreta no, yo no tuve que irme para comer, ¿sabes? ¿No? Eso no significa que no eres, si sigues siendo un sujeto que sale de su tejido, que sale de sus experiencias vitales y que se confronta con otros mundos, y que eso siempre va a tener un impacto, ¿no? Pero ya te digo que me parece que ese impacto puede ser siempre muy enriquecedor, ¿no? Porque además te hace replantearte justo eso, ¿no? Sentido de tu vida. Somos sujetos que significamos nuestras vidas. Estamos muy sedados casi todo el tiempo porque tenemos que trabajar, pagar facturas. Eso, nos desenvolvemos generalmente entre nosotros, perdemos los matices. Y cuando emigramos, o aunque sea un tiempo, de pronto es una oportunidad para volver a eso, ¿no? Y ahí el otro tiene mucho que ver. Pues mira, sí que tengo una dimensión humana con un carácter un poco más existencial, ¿no? Sí que tú, que eres otra persona, pues me hace sentirme más cercano a mí, paradójicamente, ¿no? Y
y vas narrando tu vida pues con historias nuevas, ¿no? Entonces, pues ya te digo que creo que alrededor de la migración hay muchísimas cosas que son muy valiosas de debatir siempre. La pregunta mágica que siempre nos acompaña. Cuando te miras desde el retrovisor o desde el retrovisor, ¿qué ves? Cuando me miro desde el retrovisor, ¿qué veo? Pues mira, pues sí veo una persona que me cayó 7 años más aquí, que se está acercando a los 40 y los últimos 7 ha estado mucho en este parque y ha compartido experiencias vitales con esta otra forma de vida. Entonces sí que hay algo ahí en ese retrovisor. Es un lugar de encuentro, el parque, el retrovisor, aquí, nosotras. Es un reencuentro también para nosotras, la verdad es que claro, sí. Sí, fuimos colegas de trabajo y estamos otra vez aquí, ¿no? Pero a este lado las dos, es que es lo que decíamos al principio, era impensable, ahora ya es un hecho, una realidad aquí Desde el Retrovisor con nuestro superpersonaje. Que no va a pasar mucho porque odio estar de este lado, pero felicitarte por este proyectito, ¿no? Es muy bonita la idea de aproximarse a ciertos temas que son pues a ciertos temas sociales, políticos, desde la experiencia de una persona, ¿no? Siempre te da mucho más matices, siempre es mucho más humano, ¿no? Entonces gracias por invitarme y tenerme la confianza de lo poquito que sea que haya podido aportar. No, gracias a ti, de verdad. No sé si quieres aportar algo más, castellano o en gallego o en inglés, en que inglés seguro que nos deja bastante lejos. Pues mira, puedo intentar hacerlo en galego. Perdón por erros porque sou neofalante, pero una das cousas que comentaba a Asun é que hasta o verao pasado eu non sabía que podía falar medianamente galego, porque sempre foi como unha lingua que estuvo aí, que aprendina desde rapaza, escoiteina todo o tempo. Nunca planteei-me a idea de mi avó me pone a falar en galego. En primer lugar, porque en México non é como que sales te podes falar galego con 2 tacos, no? Esta xente a que eu sei que lle é importante falar a súa lingua, eles cambiaban a castelán cando me escoitaban. Eu pensei, home, pero por que eu non intento? Quizá podo. Comecei e dime conta de que podía. Entón, eso foi moi novo, non? Foi como, mira, eu non sabía que tiña esta capacidade. Eu diría a xente que nos escoita que se teñen a posibilidade de emigrar nalgún momento, de vivir noutro lugar, que o fagan, porque é verdade que sempre a capacidade de cambiar a perspectiva propia na experiencia de migración é moi valiosa. Que se teñen a oportunidade de intentar observar as outras persoas, cuestionarse a propia visión do mundo que un ten, volvese moi enriquecedor, tanto como para facer un mundo un pouquiño máis libre, porque entón xa non é máis valioso blanco que negro, é máis valioso home que muller, é máis valioso heterosexual que homosexual, é máis valioso a xente trans non existe, todas estas cousas, no? Todas estas minorías, é un pouco o mismo, é como a capacidade de ler a outra persoa sempre vai axudar a facer un mundo un pouquiño máis xusto, porque vamos a poder dialogarnos máis. Isto repercute de verdade na propia identidade. O que vais aprendendo de outros, vas tamén aprendendo de ti. Entón, eu diríalle que todas as persoas deberían vivir esta experiencia al menos unha vez na súa vida, ¿no? E nada máis. Perfecto. Bueno, perfecto aí. Temos detrás hasta casi, bueno, xa ves por ali, uns cativiños, rematamos en galego, eles tamén querían ser parte, e así. Ya. Así que con estas verbas en galego, Estas verbas. Soledad, moitísimas gracias por estar connosco aquí en Desde el Retrovisor. Non, moitas gracias a ti por invitaresme. Así que nada, vémonos nuns días. Chao, chao. Chao. Está mirando rara. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la fortuna de que no ha visto al completo ninguno, con lo cual creo que no sabe ni qué es esto. Es un reclamo entre paréntesis que me viene haciendo hace 3 horas. No sé si te ves. No, así, un a ver, más así. Arriba, ahora más abajo, así, más arriba. Ahí, ¿así? me veo. ¿Qué ves? Cuando me miro desde el retrovisor, ¿qué veo? ¿En qué sentido? Porque yo te voy a contestar muy literal. Veo 4 árboles a la derecha. y mi cara, ¿no? O sea,
avisar.